Este espacio llega a ustedes gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo en las redes sociales como @dr-Asdrúbal Alfonso. También a Quinta 10, Casa de Marca, un espacio donde consigues todo en un mismo lugar. Te invito a descubrir todo lo que tienen para ti a través de las redes sociales como quinta10.ccs. Bienvenido. Comenzamos esta nueva edición de Tu Consultorio Podcast, como siempre, saludando a toda la audiencia de la 96.9 FM, la Radio Podcast, invitándolos a que nos sigan en redes sociales como la Radio Podcast. Y como siempre lo digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos porque combinamos lo mejor de la tradición, nuestro dial, la 96.9 FM, la Radio Podcast, y también las multiplataformas a través de la Radio Podcast. En el micrófono, Daniela J. Sala, certificado de locución 52.761, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. También saludamos a todo nuestro equipo porque tenemos en la dirección a Carlis Pinto, en la producción general a Stanley Cuello. También tenemos a Mayori Navas y Joela Acosta en la producción, en la cámara y en la dirección Manuel Velázquez. Y en los controles, Leiber Guzmán. Saludamos a todo nuestro equipo. También se une hoy a nosotros nuestro equipo de marketing. Aquí lo tenemos. Y saludamos a todos los que se conectan también a través de mi cuenta @Daniela J. Salas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a los encargados de esta consulta del día de hoy. Se trata de Ricardo Urbina, quien es oftalmólogo, y también a Robinson, quien nos acompaña, Robinson Barrientos. Ambos son especialistas en oftalmología y hoy vamos a hablar sobre salud visual. Específicamente vamos a hablar sobre las cataratas. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación a la Radio Podcast. Un gusto de estar aquí con ustedes. Y gracias por esta asistencia y este espacio tan ameno, este podcast con Daniela J. Sala. Gracias a ambos por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de salud visual. Sin duda alguna, antes de irnos a cataratas, yo creo que es importantísimo siempre destacar la importancia de la consulta oftalmológica, porque sin duda alguna a veces decimos, bueno, pero es que tenía esto y no sabía. ¿Cómo lo vas a saber si no has ido a un especialista, verdad? Entonces, bueno, vamos a revisarlo porque la revisión ocular es tan fundamental que incluso al momento de nacer debemos de tener una revisión por un oftalmólogo pediatra, el cual va a verificar que todos nuestros movimientos oculares, que todo está reaccionando de forma efectiva. Así es, ¿no? Cierto, sí. Una de las primeras evaluaciones dentro de la oftalmología importante es en el recién nacido, luego en el niño preescolar, durante la adolescencia y luego otras edades importantes son alrededor de los 40 años y luego alrededor de los 60 años también. Sin embargo, los pacientes que tienen defectos refractivos como miopía, astigmatismo, hipermetropía, deben acudir a un oftalmólogo una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo sea el caso. Por supuesto. ¿Y cuáles son esos estudios que deberíamos realizarnos todos para saber cómo está nuestra salud visual? Bueno, más allá del examen oftalmológico, en donde el paciente acude por cualquier incapacidad, ya sea en la visión borrosa, disminución de la agudeza visual, uno al realizar el fondo ocular y ver todo lo que es las estructuras del globo ocular puede descartar si el paciente tiene o no catarata, glaucoma o alguna patología en la retina. Y ya si en el caso que lo amerite, pacientes que tengan algunos de estos diagnósticos, uno hace estudios muy específicos, ya sean estudios tomográficos, ecografía o estudios donde van a determinar el cálculo del lente intraocular, que es la biometría o la microscopía especular para ver la funcionabilidad de la córnea. Es normal que cuando vayamos, por ejemplo, caminando por un centro comercial, nos encontremos una serie de ópticas en las cuales ofrecen unas evaluaciones para verificar si existe algún tipo de lente o dioptría que debemos aplicar a nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia real entre acudir a una consulta oftalmológica y ir a uno de estos lugares en donde te hacen un despistaje rápido, en donde se hay un equipo multidisciplinario que va a estar acompañado a todo lo que tiene que ver la salud visual, pero por ejemplo un optometrista es el que está encargado de hacer este tipo de despistaje? ¿Cuál era la gran diferencia entre hacerlo de una manera u otra? Bueno, el optometrista es un profesional que se encarga dentro de la evaluación de los pacientes con defectos refractivos, por ejemplo, de colocar unos lentes de montura o lentes de contacto. Son profesionales capaces y están formados para ello. Sin embargo, una evaluación
integral debe necesariamente ser acompañada por la evaluación previa del oftalmólogo, que es el que determina si el paciente tiene alguna patología o simplemente un vicio refractivo que se corrige con unos lentes de montura o de contacto, que sí es el terreno de aplicación del optometrista. Claro, y vemos entonces todo lo que se va a conjugar y por supuesto las disciplinas que pueden intervenir, pero una revisión más expedita por parte del especialista tiene que ser con el médico oftalmólogo sin duda alguna. Sí, Y por lo definitivamente. menos debemos una vez en una etapa temprana revisarnos con el médico oftalmólogo, porque sí, podemos ver que no tengamos algún tipo de lente que utilizar, pero hay muchas más otras cosas que hay que evaluar, ¿no? Sí, sin embargo, en el momento de la valoración optométrica, realmente el eje de tratamiento es la captación o la aplicación del lente correctivo y dejan desprovisto otras causas que pueden tener el paciente, incomodidades de la superficie ocular, si tiene alguna alteración en la medición de la presión ocular, valoración del segmento ocular y por supuesto el fondo de ojo, que eso también a veces no lo puede realizar el optómetra en una consulta optométrica. Por allí la valoración integral es lo mandatorio y realmente es lo que va a determinar si el paciente solo acudió a la aplicación de unos lentes correctivos o si tiene algún problema visual que también determine la agudeza visual final. Por supuesto, bueno, ya tomando en cuenta todos estos factores que creo que son súper fundamentales, vamos a hablar sobre las cataratas. Vamos a ver también y saber, porque a veces como paciente tendemos a confundir muchas cosas. Muchas personas tienen algún tipo de carnosidad en el ojo, entonces empiezan a decir, bueno, es que tiene catarata esta persona, ¿no? Entonces, obviamente, ante el desconocimiento de nosotros los pacientes, porque no tenemos toda la información que ustedes tienen y la capacidad de la evaluación, a veces pensamos que tenemos una cosa y resulta ser otra, ¿no? Entonces confundimos carnosidad con catarata. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Bueno, es un buen tema porque a veces la persona que tiene disconfort o disminución de la agudeza visual puede pensar que es simplemente por su edad y puede tener glaucoma, catarata o la carnosidad, que el nombre médico es pterygium. Sí. ¿Ok? El pterygium es una degeneración conjuntival producida de forma secundaria por la incidencia de los rayos ultravioleta, es decir, el sol normal, que se refleja más frecuentemente en la zona nasal del globo ocular, y esa degeneración conjuntival produce una hiperplasia de un tejido que puede e invade la córnea y que debe ser resecado para evitar no solo la molestia, sino digamos que si crecen mucho pueden ejercer un ocultamiento del eje axial de la visión. Sin embargo, la catarata, que se habla tanto de catarata, Pero eso no es catarata. eso no O es sea, catarata. ya sabemos, miren, ya sabemos. Quitamos de la lista el nombre de catarata Claro. a esa carnosidad, yo lo digo así, bueno, porque es más fácil de identificar Sí, para, totalmente. yo digo, lenguaje paciente. En el lenguaje paciente, pues esa carnosidad, pues no, ya sabemos, no es catarata, es totalmente diferente. Entonces, vamos a, antes de hablar de qué es catarata, saber partes o la estructura de nuestro ojito, porque a veces decimos, bueno, ahí está, el globo ocular. Ahí está, por aquí yo veo, por acá está lo blanco. Así lo identificamos la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver hablar sobre el cristalino, que creo que juega un papel muy importante en lo que tiene que ver la catarata. Sí, al hablar por lo menos de lo que es el globo ocular, la anatomía, yo siempre hago como una analogía, lo que es el ojo se comporta como una cámara fotográfica donde tenemos la primera superficie que es la córnea. Allí es donde realmente crece o incide la invasión de lo que es el pterygium. Él puede crecer hasta la parte central del ojo y obstruir netamente los rayos del sol. Ya internamente está el cristalino, que con el paso de la edad él se tiende a opacificar y origina lo que es la catarata. Esta es la segunda estructura y posteriormente estaría la retina, donde estarían las células o las condiciones nerviosas que van a llevar la función visual hacia el cerebro. Realmente tendría que tener un paciente estas tres estructuras adecuadas para garantizar una visión óptima, obviando que la catarata está como en la parte central de todo el problema encima. Claro, dicen que nuestro ojo tiene la capacidad de recibir estímulos
a través de luces y demás para transformar eso en nuestro cerebro, lo que llamamos estas imágenes e incluso los colores, ¿no? Entonces, qué fascinante es toda esta estructura porque es una interpretación incluso de nuestro propio cerebro. Entonces, ahí es donde nos cuestionamos a veces. Lo que yo veo es lo mismo que tú ves, realmente, o de la misma manera. Entonces, ahí hablamos un poco de la percepción también. De la óptica de De las la cosas. óptica de las cosas, cómo observamos así. todo, ¿no? Sí. Qué interesante es nuestros ojos, o son nuestros ojos. De mejor hecho, dicho. cuando hay cataratas, como la luz visible va en un rango por nanómetros, en donde hay varios colores, los pacientes con cataratas pueden decir que perciben un color menos que otro, ¿no? Claro. Eso es una de las manifestaciones clínicas de la catarata, además de la disminución de la visión. Es como que si agarráramos y empañáramos un vidrio, ¿no? Tal cual. Sí. Más o menos. Como que Sí. si cuando, por ejemplo, tenemos los lentes puestos y nos acercamos a algo caliente y se nos empaña enseguida, ¿podría ser algo parecido? Sí, hay un tipo de cataratas, por ejemplo, las cataratas secundarias metabólicas o en la catarata en algunos jóvenes miopes patológicos que tienen un componente subcapsular posterior que dan una especie en la evaluación clínica de una opacidad de vidrio esmerilado, por ejemplo, o de un vidrio sucio. Estas cataratas son muy sintomáticas, muy molestas, a pesar de que las cataratas generalmente no es una cirugía de emergencia, solo en algunos casos muy específicos, al ser una catarata muy sintomática, muy molesta, si el paciente debe realizarse una cirugía planificada lo antes posible. Por supuesto. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Tenemos que cumplir con compromisos. Al regreso, el doctor Ricardo Urbina nos sigue acompañando y el doctor Robinson Barrientos, ambos oftalmólogos. Y estamos hablando sobre la salud visual, específicamente sobre las cataratas también. Podemos hablar un poco más sobre otros temas. Por ejemplo, B. Douglas nos está preguntando algo sobre la presbicia, sobre la miopía, nos está preguntando una duda por acá. Lo vamos a responder al regreso, así que los invitamos a que participen a través de la radio podcast y también a mi cuenta @DanielaJSalas, y a los que les gusta más el WhatsApp o les gusta más llamar, recuerden que pueden tener el número 0412-724-9527, se lo repito, 0412-724-9527. A la pausa y volvemos. Así es, bueno, escuchábamos de buena música y seguimos con mucho más de tu consultorio podcast el día de hoy con el doctor Ricardo Urbina y Robinson Barrientos, ambos médicos oftalmólogos, y estamos con ustedes hablando sobre cataratas, pero aprovechamos de colar algunas de las preguntas que nos llegan de otros temas que tienen que ver con salud visual. B. Douglas dice, se dice que la presbicia corrige la miopía, ¿esto es verdad? Y si es así, ¿por qué? No. Mito. No. Ambos se ríen. Bueno, pero eso son creencias. Claro, ¿sabes? claro, aunque hay algo de cierto en ese mito. ¿Qué pasa? La miopía se corrige con lentes esféricas negativas y la presbicia con lentes esféricas positivas. Cuando haces la suma algebraica entre signo negativo y signo positivo, pues sí podría, digamos, tener una compensación, un miope presbita que si se quita los lentes puede seguir viendo de cerca, contrario al que no es miope previo. De manera que es por la suma algebraica desde el punto de vista de la óptica o la física óptica u óptica física, porque el principio de los lentes, tanto de monturas, contacto y de lentes intraoculares, tienen que ver con principios físicos, matemáticos de la óptica, ¿ok? Bueno, para los que dicen que hay carreras que dicen, ¿para qué estudiar matemáticas si nunca lo he ejercido? Bueno, ahí es un fiel ejemplo de que sí se aplica y sí nos da una explicación real de cómo pudiera funcionar esa polaridad. Bueno, seguimos hablando sobre las cataratas. Estábamos hablando de que una de ellas es a través de una opacidad o es como que si tuviésemos un vidrio sucio o empañado. Entonces la persona puede empezar a ver como diferente, ¿no? Y ver un poquito más borroso, más que borroso, como sucio, ¿no? Sí. Como que los colores los vas persiguiendo un poquito más lavados. ¿Sería más o menos así? Sí, algo así por el estilo. Sin embargo, eso depende del tipo de catarata. Si bien la catarata subcapsular posterior que especificó el doctor, esa es una catarata que tiende a disminuir mucho la sensibilidad al contraste. Una cosa es la disminución de la agudeza visual y otra cosa es la sensibilidad al contraste, que es la desaturación propia de los colores. Hay otros tipos de cataratas particulares, las cataratas nucleares, las cataratas corticales, que si bien es cierto, van a disminuir la visión,
el rango de colores puede tener otra apreciación para el paciente y casi todas van a terminar en un tratamiento netamente quirúrgico. Pues eso hay un mito, valga la redundancia, que ahí en el mercado existen unas gotas que nosotros como oftalmólogos en ningún momento estamos prescribiendo, unas gotas que tienen un nombre comercial como se llaman Esplendor. Eso es un falso mito que realmente elimina la catarata. La catarata netamente es quirúrgica siempre y cuando el paciente tenga el diagnóstico realizado ya por un oftalmólogo. Vamos a aprovechar de que me nombras las gotas. Okay. Vamos a hablar de las gotas oftálmicas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela a todo le llamamos colirio, ¿no? La mayoría de los pacientes, estoy hablando de pacientes, de este lado de la barrera, ¿no? Okay. Entonces empezamos a decir, incluso somos tan osados de decir, tienes colirio, préstame, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta serie de prácticas, o ir a la farmacia a decir que era un colirio y automedicarnos a través de ello pensando que es algo Esteroide. que no pasa nada. Pero resulta que a veces agarramos gotas que tienen esteroide, que tienen antibióticos, que tienen cosas que no necesitamos al momento. ¿Qué pasa con el uso y el abuso de las gotas oftálmicas? Bueno, dentro de la medicina, la automedicación y... Debería estar prohibida. Claro, claro. Eso por una... Bueno, está por una- prohibida, pero o sea, de una hecho, forma más tajante. Y por supuesto que en la idiosincrasia nuestra también hay un porcentaje de automedicación y de recomendación del vecino Del o de un abuelito. familiar. Sí. Y eso, por supuesto, va en contra de un diagnóstico y un tratamiento y seguimiento correcto de alguna patología. Dentro de eso, la oftalmología no escapa a ello. ¿Ok? Claro, entonces es importante no automedicarnos y que las gotas parecen inofensivas, pero no lo son. Sí. Son un medicamento. Lo que pasa es que el ojo recibe el medicamento a través de esta vía. Sí, Entonces, importantísimo eso, dejemos de automedicarnos, las gotas tampoco se prestan, las gotas también se vencen y totalmente. hay que ver qué necesitamos cada uno de nosotros y por qué nos los están refiriendo. Entonces, tomen en cuenta esto, por favor, y si tienen gotas en su casa, que tienen el piquito amarillento, descarten de una vez eso, de una vez. Sí, la prescripción realmente es individual y tiene que ser indicada por un oftalmólogo. Hoy en día hay muchas gotas de diferentes laboratorios que prácticamente, como le prestó bien a un paciente, piensan que también el otro va a sentir el mismo alivio. Realmente eso es individual. Los síntomas que puede referir uno generalmente no tienen que ser los mismos que puede presentar la paciente al momento Claro. de la consulta. Como tal, volviendo al contexto de una catarata, la catarata, aún aplicándose alguna gota, tampoco va a desaparecer. No. Sin embargo, si hacemos uso inadecuado de una gota que tenga compuestos de esteroides por tiempo prolongado, eso puede inducir una catarata también por el uso de esteroides, pues. Y también puede promover lo que es el aumento de la presión ocular. Generalmente no le va a originar un glaucoma, pero sí el paciente tendría que hacer una cirugía porque este tipo de uso inadecuado va a originar la catarata y va a originar dos problemas que realmente el paciente no los tenía previo a ningún tipo de síntomas. Por ahora no tenemos en la industria médica oftalmológica una gota que sea direccionada para las cataratas. No existe. No existe todavía. No existe, no está aprobada, no En no ninguna está, parte del mundo no no está. existe. Entonces ya sabemos, no hay gotas mágicas para las cataratas. Entonces, ¿toda catarata va a ser quirúrgica? Sí, y no nos cansamos de hablar de catarata porque la catarata es, la cirugía de catarata es la cirugía más realizada en el mundo en el ser humano. ¿Ok? Y es la cirugía con mejores resultados dentro de todas las cirugías que se realizan al ser humano. Esas dos cosas hacen que no nos podemos cansar de hablar de la catarata. Y la catarata, la más frecuente, es la catarata asociada con la edad o la senil, que es, digamos, la principal causa de disminución o pérdida visual reversible en el mundo y que se cura con una cirugía y un implante de lente intraocular. Por supuesto. Bueno, entonces ya sabemos eso. Una de las preguntas que nos está llegando es que ¿por qué salen las cataratas? ¿Qué pasa con la catarata? Bueno, normalmente la opacificación del cristalino ocurre como lo más común es por el paso de la edad. Sin embargo, hay otras causas que pueden estar asociadas
durante la aparición de una catarata. Hay cataratas traumáticas, metabólicas, pacientes diabéticos mal controlados, cataratas traumáticas, cataratas congénitas. Ahí en el espectro de lo que es la catarata es el diagnóstico sindromático como tal, pero ya después subclasificarla va a depender del tipo. Lo más común es la catarata relacionada a la edad. Eso a veces es difícil como que decir a un paciente de 80 años, un abuelito, mira, él ve bien y no tiene catarata, porque otro de 50 sí lo tiene. Esto a veces va a depender del tipo de la catarata. Puede que ese paciente tampoco no tenga mala visión porque el paciente es miope, compensa, compensa toda la explicación, valga la redundancia que dijo el doctor anteriormente, y el paciente no refiere ningún tipo de incomodidad. Puede todavía tener cierta funcionabilidad en sus actividades diarias. Sin embargo, después de los 60, 65 años, la mayoría de las personas tienen catarata. Eso ya es inevitable propio por la edad. Pregunta, ¿hay alguna forma de evitar la aparición de las cataratas? Nos están preguntando por No, redes sociales. No, No, no. no hay forma de prevenirla. no. No, lamentablemente. Pero sí de tratarla. Eso es lo Sí. afortunado. De hecho, tratar la catarata también es muy amplio, los tratamientos y las técnicas que se usan con los tipos de lentes intraoculares que contamos en el mercado y que en Venezuela existe también. Porque está la catarata de las que todos hablamos, la catarata con el lente monofocal, que de hecho es la más frecuente que se realiza. Sin embargo, en algunos pacientes que requieren otro tipo de implante de lentes, hay lentes de foco extendido, lentes multifocales, lentes tóricos, que pueden corregir adicionalmente a la opacidad del cristalino, el astigmatismo y pueden ayudar a tener buena visión, no solo de lejos, sino en el rango intermedio y en la visión cercana. Así es, bueno, vamos a irnos a una nueva pausa. Vamos a escuchar un poco más de música. Al regreso vamos a ver cómo se va a trabajar esta cirugía, ¿no? Si existen diferentes modalidades, cómo ha avanzado esto. Incluso una de las preguntas que nos llegó es cómo ha avanzado la cirugía de glaucoma. También lo podemos hablar al regreso. Así que no se parte de la programación. Ricardo Urbina y Robinson Barrientos nos sigue acompañando cuando volvamos. Ambos médicos oftalmológicos. Ya regresamos. Y seguimos hablando sobre cataratas aquí en tu consultorio podcast con Ricardo Urbina y Robinson Barrientos, ambos médicos oftalmólogos, y estamos hablando sobre la salud visual y bueno, vamos a responder las inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales. Recuerden la radio podcast y @Daniela J. Salas. Una de las preguntas que nos hacían es qué tanto ha avanzado la cirugía de glaucoma, pero antes de hablar de la cirugía de glaucoma, vamos a aprovechar y ver qué tanto ha avanzado la cirugía de catarata. ¿Cómo ha sido ese avance? Porque seguramente la tecnología ha ayudado a que todo cambie. Sí, la cirugía de cataratas y la cirugía oftalmológica es una cirugía muy tecnológica, ¿ok? Y eso es muy importante recalcarlo porque no se trata de snobismo, sino que el paciente realmente se le debe ofrecer una buena infraestructura, una buena tecnología, buenos insumos, buena formación y la técnica. Entonces eso hace que la cirugía de catarata actual es muy tecnológica. Se hace una incisión en córnea clara pequeña de 2.2 milímetros y a través de esa incisión y otra incisión de 1 milímetro o de 1.2 milímetros se realiza la cirugía de la catarata con el implante de lente intraocular. El lente intraocular puede variar, pueden ser diferentes tipos de lentes, hay de 3 piezas, de 1 pieza, monofocales, multifocales, trifocales, EDOF, tóricos y combinación de estos. Se realiza con anestesia local, algunos pacientes inclusive la anestesia local es intracamerular, otros pacientes van con anestesia local con un bloqueo local que es la perivulvar, la inyección perivulvar de anestesia. Bueno, vemos entonces las cirugías como han estado. Y además de esto, otra de las inquietudes que nos ha llegado es que si vuelve a aparecer la catarata. Esa es una buena pregunta porque se denomina catarata secundaria a la opacidad de la cápsula posterior del cristalino, que es lo que la gente llama limpieza del lente. Y se realiza con un láser que se llama Jack Láser de forma ambulatoria en el consultorio. Todos los pacientes se les realiza ese procedimiento a partir del mes 3 entre los 2 años. En los 2 primeros años, un 80% de los pacientes van a requerir este tratamiento.
y no es una complicación de la cirugía. Claro. Es un procedimiento que va incorporado en la evaluación posoperatoria mediata o tardía de los pacientes. Pero puede ser que un 20% no necesite que se le pase este láser. No necesariamente, la mayoría de los pacientes en algún momento van, después de un implante de lente intraocular, siempre el tiempo estimado es 3 meses, pero puede pasar años que la cápsula posterior se pueda opacificar, y el tratamiento en este caso no es ir a una nueva cirugía, sino realizar este láser que se realiza en el consultorio. ¿Una persona con una retina delgada puede ser candidato a una cirugía de catarata? Es una muy buena pregunta, porque la retina delgada puede ser delgada en la zona macular o delgada en la periferia de la retina. Si es en la zona macular, por ejemplo, un miope patológico u otras alteraciones en donde hay una disminución del grosor de las capas de las neuronas de la retina en la zona central de visión de detalle, que es la mácula, y ese centro se llama fovea, pueden ir a una cirugía. Otra de las condiciones que adelgaza, llamémoslo así entre comillas, la mácula, es la degeneración macular asociada con la edad atrófica. Luego están lesiones predisponentes de la retina, como la degeneración latiz en la retina periférica, que también es una retina adelgazada y que más o menos un 10 o 20% de la población normal pueden tener estas características, y es por ello que antes de una cirugía de cataratas el paciente debe tener una evaluación importante, integral, que incluya el fondo de ojo y la periferia de la retina para detectar lesiones. El paciente, si se consiguen alguna de estas lesiones, podrían requerir un tratamiento previo a la cirugía. Por supuesto, entonces depende del paciente, depende de qué tan adelgazada o en qué zona específicamente está adelgazada la retina para que se le haga la cirugía, ¿no? Pero podría ser o no una limitante. No necesariamente. Uno hace el tratamiento preoperatorio, que es la aplicación de un láser selectivo alrededor de las lesiones predisponentes a un desprendimiento de retina, ya sea un paciente miope o que tenga alguna sintomatología, como puede ser lo que es las moscas volantes o flashes de luces, que se conoce como fotoxia. Uno realiza ese tratamiento profiláctico previo a la cirugía, y ya después, posteriormente, hace la planificación, una cirugía de catarata, si lo amerita, pues. Eso las moscas volantes, ¿lo podemos tener todo o solamente aquellos que puedan tener algún tipo de problema? Las moscas volantes es un síntoma frecuente dentro de la consulta oftalmológica y obedece a los cambios bioquímicos del humor vítreo. El humor vítreo es como una gelatina de retina que tenemos dentro del ojo, y que con la edad hay unos cambios bioquímicos y se hace más líquido, más móvil, se desprende, y esto es un fenómeno normal con la edad en el vítreo, ¿ok? Y el vitrio, a pesar de que 98% es agua, tiene algunos elementos sólidos que producen alguna sombra sobre las neuronas de la retina. ¿Y cómo funciona la visión? La visión en la corteza cerebral visual funciona de neurona estimulada por dos neuronas no estimuladas, y entonces eso da una zona de on-off, y esa zona de on-off, repetidamente con el movimiento del vitrio, el cerebro lo manifiesta como unas moscas volantes. Claro, o parecen unas rayitas así, todas deformes. Sí. A mí me ha pasado, por eso pregunté mi cara de trauma, porque a mí me ha pasado eso, No, incluso de que estoy pequeña. Yo lo tengo, es normal, Yo lo tengo. ¿okay? Es normal en la mayoría de los casos. Claro. Sin embargo, si es muy sintomático y se va acompañado de rayos de luz, flashes de luz, que son fotopsias, estas miodesopsias o disminución de la visión, que son signos de alarma, debe el paciente acudir a una evaluación. Voy a tener que salir corriendo a la consulta con los doctores. Y que ya tienen pacientes. Yo me voy anotando en la lista. Eres bienvenida. Claro, sí, por allá también Manuel levantó la mano, que es nuestro director, y también decía que le ha pasado lo de las moscas volantes. Pero, y bueno, sí, igual que bueno, cuando uno se queda viendo fijamente una luz, bueno, quedan como esas manchitas de colores, ¿no? Es normal. bueno, a veces... Digo yo que es normal. El doctor Urbina dice que es, ¿cómo te digo que no, pero sí? A ver. No, porque el desprendimiento posterior del vitrio no produce unas alteraciones de la percepción de colores, ¿ok?
algunos flashes de luz o manipularse, estrujarse el ojo. Yo lo llegué a hacer por muchos años, sí. Puede producir unos flashes con diferentes tonalidades, ¿no? Claro. De hecho, los niños ciegos, que se les ven los ojos muy hundidos, es porque ellos, al ser ciegos, los que nacen ciegos, se frotan los ojos y les gusta esa estimulación de algunas neuronas que tienen, y eso de tanto darse produce una atrofia de la grasa periorbitaria, y es por eso que ellos tienen los ojos como hundidos, ¿no? No es bueno en personas sanas o en ningún tipo de pacientes estar el frotamiento ocular. No, claro, y puedes cambiar la forma de la córnea también, ¿no? La deformas. Puede alterar, sí. Puede inducir astigmatismo. E incluso en pacientes susceptibles puede originar también queratocono. Sí. Claro. Yo así como que, claro. No, porque es verdad, o sea, a veces no nos dicen desde pequeños como que no te rasques el ojo. Y es como una práctica que se va haciendo como frecuente, y uno lo ve en la calle. Ustedes no ven muchas personas rascándose los ojitos, bueno. Y ustedes saben la consecuencia. Ustedes más que todo saben la consecuencia. Entonces aprovechamos a todos los radioescuchas, todos los que nos acompañan a través del podcast, a decirles: los ojos no se rascan. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a o rayar la córnea o vamos a deformarla y podemos tener otras complicaciones a futuro. Entonces, bueno, vamos a ver las últimas recomendaciones que nos pueden dar el día de hoy con respecto a las cataratas. Ya nos va a corresponder ya casi ir despidiéndonos. Vamos a comenzar con el doctor Urbina. Bueno, las recomendaciones es acudir al oftalmólogo. Principalmente, sí o sí, señores, sí. Si hay alguna duda, si la persona no está viendo bien, o si hay antecedentes familiares, si hay enfermedades sistémicas, problemas inmunológicos, reumatológicos, diabetes, hipertensión arterial, el paciente debe acudir a una evaluación oftalmológica. Los pacientes en diferentes grupos etarios, recién nacido, preescolar, adolescente, 40 años, 60 años, son edades muy importantes de acudir al oftalmólogo. Importantísimo. Bueno, más allá de todo, también en pacientes que tengan alguna comorbilidad, hay un punto que no mencionamos: pacientes cuando tienen antecedentes de asma, ellos normalmente, que eso no lo mencionamos, pero lo estamos mencionando, así que no lo dejamos por alto. Así que, bueno, es oportunidad de hacerlo. En pacientes que tengan antecedentes de asma desde la infancia o desde la juventud, más o menos la adolescencia, ellos casi siempre utilizan esteroides por tiempo prolongado. Estos pacientes tienen que valorarse como más continuo y una consulta con el oftalmólogo, porque ellos pueden desarrollar cataratas mucho más antes que un paciente que tenga 40, 50 años, y también valorar lo que es la toma de la presión ocular. Hay pacientes que son susceptibles a glaucomas por el uso del esteroide, y si han utilizado ya en estos episodios, como habían mencionado, si tienen algún síntoma de atopia, o pacientes que se frotan, generalmente tienen un cuadro de rinitis alérgica asociada, o esto va a inducir cataratas, y ya la manera de prevenirlo no es que el paciente se automedique ni tampoco que vaya al médico, sino tratar de utilizar un manejo multidisciplinario, que también ver la causa por qué le está originando la irritación, y si tiene algún síntoma de alergia, tiene que ir a un alergólogo para que le haga también el conjunto del tratamiento, tanto de la parte por la parte de alergología. No obstante, ya si el paciente desarrolla alguna catarata, ya uno no es que es un tratamiento netamente agudo, uno puede planificar a ese paciente a una cirugía de manera electiva, pero ya sabiendo toda la condición que tiene el paciente. En sí, ese paciente no va a terminar de una vez con resolverle el problema o operarlo, porque si tiene los mismos síntomas, igual vamos a prolongar el hecho de que vamos a hacer la cirugía de la catarata, el implante del lente, va a seguir con los síntomas de atopia y por ende va a usar el esteroide, entonces va a originar glaucoma después en el postoperatorio. O sea, es un conjunto de tratar al paciente de manera multidisciplinaria y ver todo. Un punto también importante es tomar en cuenta la alimentación en pacientes que tengan episodios de resistencia a la insulina o diabetes, pacientes hipertensos, o sea, pacientes obesos. Evaluar también la complejidad de todo el paciente desde que llega a la consulta a su estilo de vida y su calidad de vida.
El tratamiento, como ya le habíamos mencionado, es quirúrgico, o sea, básicamente es un planificado y el paciente tiene que ir de acuerdo a las características de la implante que se debe, el lente intraocular. También eso va a depender también de la evaluación oftalmológica. No todos los pacientes califican a un tipo de lente premium, que fue los que mencionamos anteriormente, y realmente uno va a ver en el estudio oftalmológico apoyado con estudios diagnósticos que son tomografías, ecos, estudios estructurales, la biometría, entre otros. Ya uno va a determinar cuál es el lente idóneo y también conversar con el paciente su ocupación, sus actividades. Muchos pacientes también, por el hecho de tener una catarata, quieren ver lo que no han visto en toda su vida. Entonces también hay que valorar también las expectativas reales y establecer cuál es el pronóstico visual. Aunque sabemos que todas las cataratas pueden tener un resultado óptimo, no necesariamente el paciente va a tener una visión real final óptima, porque la catarata, como ya yo lo expliqué inicialmente, es uno de los puntos que se pueden haber afectado en todo lo que es la estructura del globo ocular. Tenemos que valorar la superficie ocular y también la parte de la retina. Si hay alguna alteración, la imagen va a estar distorsionada o puede haber también algún otro síntoma que el paciente no quede de manera conforme tras la cirugía. Perfecto, bueno, vamos a aprovechar de que nos des también el método de contacto, cómo te podemos conseguir. Bueno, mis redes sociales son @drbarrientosr y estoy ubicado en la clínica Oftalmoláser en el centro comercial de Recreo, en la Torre Norte, piso 3. Perfecto, entonces bueno, también vamos a despedir al doctor Ricardo Urbina y también su método de contacto. Sí, nos pueden ubicar en Clínica Oftalmoláser, en Instagram, oftalmoláserve, y mi Instagram personal es Dr. Ricardo Urbina, todo en minúscula pegado. Perfecto, bueno, gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias. Ya saben, hay que acudir hacia el oftalmólogo y hacerse las revisiones necesarias para tener una buena salud visual. Doctor Ricardo Urbina y también Robinson Barriente nos estuvieron acompañando, médicos oftalmólogos, ya saben, Oftalmoláser, así lo consiguen en redes sociales y bueno, las redes personales de cada uno. Nuestras cuentas, @la radio podcast, @Daniela J. Salas, y agradecer este espacio porque llega gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor, así que síguelo en las redes sociales como @dr_Asdrúbal Alfonso. Y también a Quinta 10, Casa de Marca. Consigue todo en un mismo lugar, siéntete bien, come delicioso, compra ropa que te haga sentir fabuloso, hacer tratamientos, así que te invito a que tengas todo lo que necesitas y consigas su cuenta a través de quinta10.ccs.